Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Hacía la pregunta o me preguntaba a propósito del 183 aniversario del natalicio de Eugenio María de Hostos, que ayer entonces, este día es el Día Nacional de la Educación. Lo que pasa es que en la República Dominicana le hemos dedicado tanto día a tanta cosa que se nos junta todo y las que realmente tienen importancia terminan careciendo de ella, porque aquí hay demasiado día para todo. Y día para gente que merecen o no lo merecen, y día para todo. Pero en el caso de Hostos, es un aniversario de su natalicio. Y es una figura muy vinculada al tema del antillanismo, al tema de la educación. Cuando me preguntaba si podríamos considerarlo un quinto padre de la patria, no es una pregunta ociosa, no es una invención de camino acá que se me haya ocurrido. Es que esa era el enfoque, ese era el criterio que tenía el profesor Juan Bosch cuando hablaba de Hostos como un quinto padre de la patria, porque en ese sentido él estaba pues reconociendo, incluyendo a los tres padres de la patria, agregándole a Gregorio Luperón, y entonces en el sitial quinto, después de Gregorio Luperón, colocando la figura de Eugenio María de Hostos por toda la influencia que desarrolló en el pensamiento dominicano. Mucha gente piensa que como la escuela hostosiana no pudo realmente instalarse, no pudo perdurar, pues que el hostosianismo fue un experimento fracasado en la República Dominicana, y no fue así. No fue así. No sé qué habría pasado exactamente con la educación dominicana, con la propuesta hostosiana, porque era una propuesta muy idealista. La República Dominicana ha tenido el sistema educativo que se ha aplicado en todas partes del mundo y que con modificaciones, con otros elementos, pero es más o menos lo mismo que hizo todo el mundo. Y lo mismo que ha hecho todo el mundo desarrollado. Ese es el sistema educativo que ha habido en la República Dominicana. Para mí el problema nuestro no está básicamente en el sistema educativo, sino en la carencia de educación, y desde luego que ese sistema tiene muchísimas lagunas. Pero a Hostos no solo podemos verlo por ahí, sino por la impronta que dejó. Porque en la sociología política dominicana, su influencia ha sido esencial, ha sido fundamental, porque Hostos extendió su presencia a través de sus discípulos. Por ejemplo, está el caso del que es considerado como el padre del nacionalismo moderno en la República Dominicana, el caso de don Américo Lugos. Don Américo Lugo es un discípulo, pues pudiéramos decir que el principal discípulo de Hostos. Andrés L. Mateo lo define a Américo Lugo, decía que el hostosianismo, que la expresión más problematizada
del trujillismo, en el trujillismo era el ostosianismo viviente de Américo Lugo en el trujillismo naciente, que eso era un elemento realmente muy, muy problemático. Entonces, don Américo, por ejemplo, este gran discípulo de Hosto, en términos de lo que fue la coherencia política del nacionalismo, el nacionalismo que lo mismo, aunque se divide en dos fases, porque está el enfrentamiento a la invasión haitiana, pero está también el enfrentamiento a las invasiones estadounidenses. Entre esas invasiones se ha definido la suerte del nacionalismo, tocado por la hispanofilia, que ha sido un elemento clave, un elemento también esencial, porque si bien algunos la definen como una verdad pasional, como un error sociológico, esa ha estado presente, ha sido el elemento presente, porque cuando nos toca, por ejemplo, enfrentarnos a la invasión haitiana, nosotros no tenemos el elemento de un pueblo dominicano que ha acumulado una experiencia cultural. La experiencia cultural que teníamos era la hispánica, y sobre esa fue que se edificó el nacionalismo dominicano. Y lo propio ocurrió frente al tema de la invasión estadounidense. Entonces, en esas etapas, esas etapas no pueden ser abordadas sin la presencia esencial de este pensador que se llamó don Américo Lugo. Y además de don Américo, que lleva el ostosianismo hasta un trillo que él no traspasa, porque en cierta medida él le da una transformación un tanto conservadora al ostosianismo, pero después de él, entonces otro ostosiano, aunque ya era un ostosiano que tenía otros elementos, que es el doctor Peñavalle. Pero básicamente la formación de Peñavalle es ostosiana. Bueno, que esté la influencia de don Emiliano Tejera, que esté la propia influencia de Américo Lugo en Peñavalle, que fue bastante influyente, y después con el pragmatismo trujillista, que se hiciera una combinación. Pero estamos hablando de cosas que dejaron su impronta en la sociología política del país. De manera que no es cierto que el ostosianismo haya desaparecido o no se haya entronizado en la sociedad dominicana porque se estableciera lo del concordato, que anuló la escuela ostosiana o lo que era la aspiración de la escuela ostosiana, porque la escuela ostosiana realmente no la conocemos. Si es buena, si es excelente, no las conocemos. Y decía Bill Gates que hay una cosa que es clave, se llama el terreno de la práctica. Él decía que la práctica, dice Bill Gates, que la práctica es el valle de la muerte al que acuden las buenas ideas a exhalar su último suspiro. Ninguna idea que no ha pasado por el terreno de la práctica y se ha probado en ella, uno sabe si es buena o es mala. Entonces, quería resaltar la presencia aún del ostosianismo en la sociología política dominicana.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.